Pues aquí estamos una semana más en Terra Incógnita, vuestro programa de lo desconocido, de los misterios y de todas estas inquietudes que seguro que vosotros, los que nos oigáis por costumbre, tendréis, o los que nos oigáis por primera vez, os propondremos estas inquietudes. ¿No es así, Daniel? Pues sí, y qué inquietudes, las de hoy, porque traemos un caso no muy corriente. No muy conocido. Se trata de un cadáver que apareció en una playa de Australia, el caso conocido como el hombre de Somerton, el cual aún a día de hoy no se ha descubierto cuál es el nombre de esa persona. Y de otros misterios hablaremos, ¿no es así, Daniel? Sí, de otros misterios, como por ejemplo en una sección que inauguramos hoy, que es la del What the Fake, que es... Explícanos en qué consiste esta sección, Alex. What the Fake, pues sería una sección en la cual nos dedicaríamos a rebatir con argumentos los casos más famosos de la parapsicología y del misterio, que evidentemente han acabado en saco roto, ya que se tratan, Daniel, de fraudes. De fraudes rotundos, y lo trataremos con nuestro peculiar sentido del humor, de eso que dicen por ahí que tenemos, que a veces nos pasamos aludiendo a él. Yo creo que no. Yo creo que aquí somos un programa que no es que hagamos investigación, pero somos divulgadores, nos consideramos divulgadores de estos temas, divulgadores basándonos en bases y en las pruebas objetivas, y eso sí, tenemos nuestra opinión debido a nuestra formación, la cual es la que os ofrecemos aquí, que, bueno, no sé si yo creo que sí que gustamos, porque en una página que tenemos en internet donde alojamos el podcast, que es iVoox, en iVoox encontraréis ahí nuestro podcast del programa, simplemente tenéis que poner en Google podcast Terra Incógnita y os saldrá. Pues estamos teniendo una muy buena acogida, y eso quiere decir que gustamos, y cómo no nos gusta a nosotros. Pero no solo nos podréis encontrar en iVoox, ¿no es así, Daniel? Pues no, también nos podéis encontrar en nuestro blog personal del programa, que es terraincognitaradio.blogspot.com. Y bueno, también tenemos nuestro email, que sería terraincógnita.radio@gmail.com, y ahí pues nos podéis dirigir todas vuestras dudas, sugerencias, críticas, comentarios, lo que queráis, vamos. Y en www.edenex.iespana.es, es decir, Edenex, simplemente si ponéis en Google, encontraréis una página de radio 24 horas íntegramente dedicada al misterio, donde aparte de nuestro programa Terra Incógnita, que se emitiría pues todas las noches, a la par que se está emitiendo todas las noches de lunes a sábado de 10:30 a 11:30 y domingos de 10 a 11, pues compartiríamos cartel con muchos otros programas, como serían La Sombra del Espejo, de nuestro amigo David Cuevas, y otros muchos más, que es una página que recomendamos, que lo hace con mucho esmero y cariño nuestro amigo Alberto Guzmán, al cual saludamos desde aquí. Y bueno, que ya sabéis, si os cansa o no os gusta este Terra Incógnita de hoy, os metéis ahí en Edenex y seguro que encontraréis más material sobre estos temas que tratamos aquí, que supongo que alguno os hará gracia. Y bien, Daniel, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien. ¿Qué te pasa esta semana? Esta semana, pues, oye, ¿qué te voy a decir? No mucho. ¿No? No mucho, porque la cosa está gris. El panorama está así un poco pantanoso. Y de black screen. De black screen, sí. Y bueno, la cosa, pues como digo, está un poco quieta, un poco parada. Yo sé que tú has comprado ahora un disco duro y un cable de Ethernet para jugar a Xbox Live. Pues sí. Y tú sabes que esto tiene mucho encanto, porque qué bien está eso, del contacto. Tanto que se critica a veces de que si los videojuegos sirven para aislar a la gente y tal. Oye, pues no exactamente. Porque como decimos nosotros en este programa, siempre hay que hablar con propiedad. Y todo tiene su blanco y su negro. Pero también su gris. Pero también su gris. También su gris. Y bueno, mi semana ha sido una semana intensiva en la facultad, entre clases chicas y prácticas. Pero un intensivo, ojo, Un intensivo así de... ¿Qué has dicho? ¿TAS? Como el periódico ruso que informó sobre el caso de Voronezh. Sí, un intensivo. Un intensivo. Bueno, ¿eres consciente de lo que estás hablando? No, pero sí que soy consciente de una cosa. Soy consciente de que tenemos noticias interesantes esta semana. Y como no, pues algunas están relacionadas con el fenómeno OVNI, no con ese que muchos seguramente habéis estado viendo esta semana, pero con otros que sí que tienen más credibilidad. Bueno, pues yo solo te digo una cosa. La gente piensa, pero se equivoca. Y está limitada. Por eso no es consciente de que se equivoca. ¿No es así, Daniel? Esto, ¿quién lo dice? Me suena de algo, ¿eh? ¿Quién lo dice? Creo que lo dice un grupo de Facebook.
de fans del Dr. Cabrera. Sí, creo que lo dicen ahí. ¿Que en realidad quién es? Que en realidad son Terra Incógnita, evidentemente. Lo tuvimos que dejar claro con tal de que no hubiera represalias legales contra nosotros. Bueno, pues lo dicho, no sé. Ya sabéis que nos gusta perder el tiempo así un poco con el relleno del principio. Ya sabéis cómo somos y ahora empezaremos con nuestra sección de las noticias. Y aquí volvemos hablando de las noticias y la primera noticia va a tratarse de un gran avance para la ciencia española. No somos los que presumen de haber clonado a la oveja Dolly, pero sí los primeros cerdos clonados en España, ya que el pasado 16 de julio la unidad experimental de la granja de las Facultades de Veterinaria de la Universidad de Murcia obtuvo la primera camada de lechones clonados a nivel nacional. En la actualidad los cerdos se mantienen, pues como podemos suponer, en perfecto estado, no están integrados ahí en los vasos de Petri como los soldados del experimento Filadelfia, no están perfectamente, son individuos íntegros, eso sí, todos clones. La técnica utilizada ha sido la transferencia nuclear, básicamente la misma con la que se obtuvo la famosa oveja Dolly. Las células donantes fueron los fibroblastos obtenidos de fetos en el segundo tercio de la gestación. Los ovocitos receptores, procedentes de folículos ováricos prepuberares, fueron sometidos a un periodo de maduración in vitro de 40 horas mediante técnicas de micromanipulación. Estos ovocitos fueron enucleados, es decir, les quitaron el núcleo, para eliminar todo su ADN nuclear y reconstruidos con las células donantes, las cuales pues fueron insertadas en el espacio previtelino. Todo esto, tras un proceso de electrofusión y activación, los cigotos resultantes fueron transferidos en el oviducto de las cerdas reproductoras. Se transfirieron concretamente unos 125 cigotos a cada una de las 3 cerdas receptoras utilizadas y de estas, 2 de ellas quedaron gestantes y una mantuvo la gestación hasta el momento del parto. Nacieron de este fruto del milagro de la naturaleza y la técnica 4 lechones, 3 vivos y 1 muerto, pobrecito. El análisis genético de los 26 microsatélites confirmó que los 4 lechones eran clónicos entre sí y clones de la línea de células donantes utilizada. Uno de estos clones ha sobrevivido y acaba de cumplir los 2 meses de vida, presentando un aspecto morfológico normal. Nos estamos dando cuenta que esto de la clonación es un tema complicado, ¿no? Que de 4 nacen 3 vivos, 1 muerto, y de estos 3 vivos, al final solo queda un last pick standing. Esta investigación, dirigida por Emilio A. Martínez García, tiene como objetivo apoyar a la biotecnología transgénica en España, y las células donantes pueden ser genéticamente manipuladas y obtener animales transgénicos de indudable interés para la salud humana. Esta utilización de biomodelos animales para el estudio de distintas enfermedades humanas con un componente genético específico, pues podrían ser incluidos en los programas de trasplante de órganos en la especie humana, los llamados xenotrasplantes, es decir, trasplantes ya sea del propio material genético o de órganos a una especie ajenos a esta. Son claros ejemplos de estas importancias, pues, por ejemplo, también en los cerdos, cuando se desarrolla la hormona de la insulina, pues tiene su origen y todas las hormonas actuales son derivadas de la molécula original de la hormona de la insulina del cerdo. Bien, estos animales transgénicos podrían a su vez ser clonados por transferencia nuclear y establecer poblaciones clónicas a partir de los animales transgénicos previamente seleccionados. Y bueno, ¿qué se pretende hacer con la clonación? Pues imaginémonos que un cerdo nos interesa mucho porque tiene un buen contenido en jamón y no en tocino, y aparte de por técnicas de mejora genética en la descendencia que se quiere pues intentar que este gen que provoca esa disposición y esa exquisitez del jamón prevalezca, pues directamente si se clona y se llega a una técnica donde esta clonación sea más fácil y más rápida, se tendrían directamente el mismo individuo sin riesgos a que haya contaminación.
Pues ya sabes que te digo que a mí me gustaría muchísimo esto en concreto que has dicho, porque sabes una cosa, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, a mí la grasa del jamón no me gusta demasiado, a mí me gusta más el magro. Yo siempre, cuando mi padre me pone jamón por la noche para cenar, aparto el tocino y mi padre se enfada y dice, pero Alejandro, esto está buenísimo. Ya somos dos incomprendidos. ¿Por qué te lo pones? Pero la culpa la tiene él, porque desde pequeño él me quitaba el tocino y yo me acostumbraba a comer solo jamón. Todo es conspiración. Claro, no quieres que me coma el jamón y el tocino. ¿Todo es conspiración, Daniel? Todo es conspiración, pero... O no, ojo. Pero lo que sí que vamos a hacer es una cosa. Vamos a irnos del laboratorio, que huele así un poco cerrado, y nos vamos a ir a los cielos. ¿Por qué? Pues porque ha habido una serie de avistamientos en Canarias, concretamente en Tenerife. Y es que, según publicaba el diario La Opinión de Tenerife, el día 1 de octubre, pues había habido un avistamiento. La noticia en concreto relataba lo siguiente: un objeto de color verde atravesó en la tarde-noche de ayer el cielo de las islas entre La Palma y Tenerife. Según dijeron ayer varios testigos del extraño fenómeno que se pusieron en contacto con esta redacción. Fuentes de la sala operativa del CECOES 112 confirmaron a este periódico que también se produjeron llamadas a ese centro por parte de algunos vecinos de diferentes puntos de la isla que habían observado el fenómeno. No obstante, las mismas fuentes no pudieron aclarar la procedencia del mismo y se limitaron a decir que el CECOES no interviene en estos casos por no tratarse de una emergencia. Este, como digo, no fue el último caso, porque en la madrugada de entre el 30 y el 1 de septiembre, pues hubo otro avistamiento. Y bueno, en la web en el blog de Esencia 21 comentaban la noticia de esta manera: esta madrugada ha saltado la alarma en Fuerteventura a través de un programa de Radio Nacional de España. Hacia las 4 de la mañana, un oyente telefoneó al programa Afectos Matinales, que presenta a Jordi Tuñón. El oyente se identificó como Emmanuel, de 45 años, y dijo estar en Playa Blanca, en las cercanías del puerto del Rosario, y describía un foco de luz blanco que hacía movimientos anómalos en el cielo y que contempló durante más de 20 minutos. Testigos adicionales, al parecer, corroboraron la historia, aunque eso no nos saca de dudas. De todas formas, hay que decir, de la misma forma que dicen los miembros de Esencia 21, que ellos están intentando contactar con gente que pueda confirmar este avistamiento, y por eso nosotros os instamos a que os pongáis en contacto con ellos, si es que también tuvisteis constancia de este avistamiento, y bueno, se lo notifiquéis a la siguiente dirección, que sería correo@esencia21.com. Desde aquí aprovechamos para dar un saludo a los magníficos compañeros de Esencia 21. De todas formas, un dato interesante es el hecho de que el objeto avistado... Ese era el sonido del objeto avistado. ¿Eso sí, que has oído? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Bueno, decir que nuestros compañeros de Esencia 21 están capitaneados por José Gregorio González, uno de los grandes compañeros que tenemos aquí en España, perteneciente a la región mítica de las 8 islas Canarias. Pues sí. 8 o quizá 9, ¿eh? No, si tenemos... ya lo he incluido. Estás incluido. Vale, he tenido aquí el lapsus, perdona a los canarios. Tú que estudiabas geografía en la carrera, yo no. Uy, geografía, nunca se me dio demasiado bien. No. Si yo te digo capital de Australia, pues Canberra. Muy bien, Canberra, porque te lo he enseñado hoy. Claro, hemos hecho chuletilla. Claro que sí. El asado ha quedado bien, pero ojo, porque lo que te estaba comentando antes del avistamiento del 1 de octubre en Tenerife, es que, por la descripción que se hace de este objeto de color verde y tal, guarda una similitud muy interesante con uno que fue fotografiado en Dilsburg en 2008, que podéis buscar por Google y veréis que es una cosa curiosa. Es una especie como de plasma verde cruzando el firmamento por la noche. Yo lo he visto el vídeo ese, la verdad es que sí. Es bastante curioso. Pero hablando de vídeos, ahora está muy de moda este vídeo. Se ve ahora un ovni que se estrella en el agua, se sumerge. Un tío que no se entiende lo que habla, un gallego, un helicóptero. Pero sí que se entiende lo que habla, se entiende, lo sabes. Un helicóptero sobrevolando, unos cazas, unos F-18 cruzando el cielo. Y bueno, este vídeo está muy popularizado ahora en la red. Todo el mundo está pendiente de que se sepa si realmente se trata de un fraude o de la evidencia distintiva del fenómeno ovni. Pues oye, pues que no.
Pues que no se trata de eso, se trata claramente de un fraude. Es posiblemente de esas cosas que ahora están de moda, que se llaman publicidad viral o promociones de estas extrañas que consisten en promocionar un producto haciendo un anuncio bastante estrambótico, o promociones de estas como por ejemplo repartir vales y cosas relacionadas con el producto en las playas, en las calles, ocultas, como si fuera un juego. Pues bien, en este vídeo se aprecia como un pesquero gallego. De repente está grabando, el tío se motiva un montón porque ve un ovni que está detenido en el firmamento y desciende y se sumerge en el agua. Ya hablaríamos de fenómenos ovni. Y bien, un helicóptero, como habéis podido oír, quedaos con esto del oír, y unos cazas que pasan una vez y pasan. Sí, y en menos de 10 segundos ya están de vuelta. Ya están de vuelta. Ahí ya hay algo sospechoso. Sí, más que nada porque cualquier persona que sepa un poco de tecnología militar, y lo digo aquí, y la verdad es que funciona para saber un poco de estos temas, cualquier persona que haya jugado a un simulador militar serio y realista, sabe que un caza no puede atravesar el cielo y ir y volver en 10 segundos. Y en 10 segundos dar completamente la vuelta. No. Yo quiero que os quedéis con este sonido del principio, que se ve como esto. Ese sonido de ahora son los F-18 cruzando. Sí. Y lo que vais a oír ahora es un helicóptero. Bueno, todo el mundo sabe, si habéis estado debajo de un helicóptero o en alguna exhibición de pruebas aéreas de estas de las fuerzas aéreas, o como la que se hace hoy en Barcelona del Bull Air Race, o como se llama, un helicóptero, si estás debajo de él, no hace este ruido. Hace un ruido ensordecedor que no se escucharía nada. Y además con una pulsación mucho más rápida, no esto. No. Y es curioso porque es el mismo sonido ahora cuando vuelven los cazas que el del inicio. Es el mismo audio, ¿vale? Repetido una y otra vez. Pero bueno... Y además no cabe además comentar la teatralidad, ¿no? Del testigo que se pone a gritar. ¿Qué dice? Claro, pero bueno, aparte del me cago en Diola y pero qué coño es esto, y que se queda mirando a la cámara durante unos segundos, gesticulando, como dando énfasis de qué está pasando. Bueno, nosotros creemos esto, que se trata de publicidad viral. El tiempo lo dirá. Y yo lo que creo claramente, y tú también, Daniel, es que es un fraude. Sí, porque estamos acostumbrados si es publicidad viral, es un fraude. A ver retoques fotográficos y digitales en vídeos que plagan la red esta de YouTube. Y bueno, se nota claramente de que es un fraude. Punto. Ya está. No vamos a decir más detalles. Quien haya jugado tanto tiempo como nosotros a videojuegos y está acostumbrado a ver cómo ha evolucionado en el tiempo esto de la edición digital, se puede hacer algo así perfectamente. Somos conscientes. Y bueno, en cuanto a lo del helicóptero, una productora puede permitirse perfectamente pagar un helicóptero para unas horas de rodaje y ya perfectamente. está. Ya veremos, como has dicho tú, Daniel, de aquí a unas semanas cómo evoluciona el caso y de qué realmente se trata. Hombre, es curioso, si esto fuera real, el tío hubiera salido en todos los medios de comunicación hablando. No se sabe su nombre, no se sabe el nombre del barco, barco, ni la identificación del barco, no se sabe la localización en que tuvo lugar esto. Seguramente que si se intenta contactar con esta persona dirán que ha desaparecido misteriosamente, en fin. Todo es conspiración. Y bien, Daniel, ¿tu siguiente noticia? Pues mi siguiente noticia tiene relación con los dinosaurios. Porque, sabéis que aquí nosotros en Terra Incógnita pues tenemos cierta debilidad por los dinosaurios. Sobre todo yo. Sobre todo tú. Tengo una colección extensa en mi casa. Sí, yo la tuve de pequeño, pero está inconclusa. No, tú lo que tienes es la colección de libros. Yo me refiero a figuritas de plástico que me valen 20 euros cada una, que está muy bien. Está muy bien. Es una buena inversión. Totalmente. Pues bien, vamos allá. El caso es que han descubierto el fósil de un dinosaurio con 4 alas. Es más antiguo que el famoso Archaeopteryx, perdón. ¿Cómo se nota que eres el maestro de los dinosaurios? Soy el maestrísimo. Archaeopteryx, a la antigua. Muy bien. Pues bien, este Archaeopteryx que fue descubierto en el noroeste de China. Pues bien, esta especie vendría a ser un buen indicador de cómo podrían haber sido los fósiles de transición que dieron origen a las aves. El fósil, apodado Anchiornis huxleyi, es tan detallado que hasta se pueden ver sus plumas. Fue dado a conocer esta semana en Nature por Xing Jun y sus colegas. Anchiornis huxleyi fue descubierto en la provincia de Liaoning, China. Tenía plumas largas que cubrían sus brazos y cola, pero también los pies, lo que sugiere que tenían 4 alas. En un principio se pensó que este fósil chino era un ave primitiva, pero luego de intensos estudios se descubrió que pertenecían al grupo de dinosaurios conocido como Troodontidae, muy relacionado con el origen de las aves. No se ha datado con precisión el fósil, pero sí se sabe que es del Jurásico tardío, lo que lo convierte
en el más antiguo dinosaurio parecido a las aves, más antiguo que el Archaeopteryx. ¿Vas a decir tú el nombre? Archaeopteryx, ala antigua. Es que el latín, y mira que he dicho latín, pero cuando empiezas a ver vocales... Hoy estás luciéndote de tu carrera universitaria, de tu formación, geografía, latín, venga, Hombre, venga. Ojo, yo latín no hice en la universidad, Dios me libre. Bueno, ¿quieres que cuente tu anécdota de latín en el bachiller? No, ya lo contaremos otro día porque tenemos un monográfico muy interesante del que hablar hoy. Se copió en el examen, el profe lo vio y le perdonó la vida. Muy bien. Cosas que hicimos todos, Sí, pero a mí no me pilló. Bueno, a ti no te pilló. ¿Y de qué te sirvió? Nada. De nada, evidentemente. Fue un hombre magnánimo. Magnánimo eres tú, por favor. Magnánimo. Pues... Archaeopteryx, sí. Es dinosaurio. Practicaré la palabra. Archaeopteryx. Sí. La ala primigenia se podría decir que daría lugar a los pájaros actuales. Ese eslabón perdido, ese eslabón... Es que esta madrugada nos vamos a ir a Montserrat a hacer una reunión de colegas con nuestros amigos de La Sombra del Espejo y demás. Y vamos a estar allí haciendo un poquito la festa. La festa, fen la festa. Pero antes... el monográfico. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Y hoy estamos aquí para hablar de un caso que Dani, concretamente, ha sido el que más lo ha trabajado y ha puesto el empeño para encontrarlo. Se trata, Daniel, del caso de Taman Shute, el hombre de Somerton, ¿no es así? Pues sí, un caso que se hizo muy famoso en la Australia de los años 50, pero que empezó realmente en el 1 de diciembre del 48. El 1 de diciembre del 48 a las 6:30 de la mañana, cuando se descubrió a un hombre muerto en la playa de Somerton, que concretamente está en la ciudad australiana de Adelaide. Y bueno, hasta el día de hoy se ha considerado quizá el misterio por excelencia de Australia. Este hombre, en el cual, si buscáis la información sobre el caso, bien poniendo Somerton Man o caso Taman Shute, T-A-M-A-N espacio, la otra palabra S-U-H-D, os encontráis con una fotografía de un hombre, de un difunto. A mí me parece que está despierto y bueno, las descripciones de este hombre serían que habría nacido alrededor del año 1903 y habría muerto, que es cuando sale a la luz este caso, un 1 de diciembre del año 1948. La causa de la muerte se supone que está atribuida a un veneno, pero a un veneno desconocido. Este hombre está descansando en paz en un cementerio de West Terrence, en Adelaide, y bueno, pues no se sabe de dónde es, en qué lugar residía, qué ocupación hacía. Un misterio que a muchos les recordará a uno aquí patrio que tenemos, que es el caso del cadáver de Boisaka. Ya sabéis, aquel chaval que en los años 80, mediados de los 80, apareció atropellado por el tren Rías Baixas en Galicia. Un chaval el cual nadie, pasado tiempo después, reclamó el cuerpo. Un chaval extraño, se decía que presentaba unas anomalías morfológicas que lo podrían asimilar a esos... Bueno, se empezó a especular un montón que si era un extraterrestre, un viajero en el tiempo. Total, realmente fue un enigma que mantuvo en vilo a toda la comunidad del misterio durante décadas, pero al final se supo, concretamente el año pasado, creo recordar, o hace 2, que se trataba de un chaval el cual habían reivindicado su desaparición. Un chaval que, si no recuerdo mal, había estudiado aquí en Barcelona. Y bueno, se hizo el análisis de ADN y ya está. Y se confirmó que era él. Así que ni viajeros en el tiempo, ni seres extradimensionales, ni historias, ni nada. Pero el caso de Somerton Man no corre la misma suerte. Pues no, y parece que va a correr la misma suerte que ha corrido hasta ahora. Y es que va a quedar sin resolver. Pero bueno,
si os parece, vamos a comenzar con este caso y desde el principio. Se trataba de un hombre de un aspecto británico, al menos eso dijo el patólogo John Barton Cleland, que es un hombre que, como veréis, tiene mucha importancia en este caso. Y bueno, ¿cómo era? Pues bueno, entre unos 40 a 45 años, estaba en bastante buena forma física, tenía un cuerpo bastante atlético, medía 1,80 m, ojos castaños, un pelo entre rubio y pelirrojo, con algunas canas, como decíamos, hombros anchos, cintura estrecha, un cuerpo atlético. Un detalle interesante es que las manos y las uñas eran bastante delicadas, no presentaban rasgo de alguna profesión de trabajo duro, trabajo físico. Y otro detalle también curioso, los dedos de los pies, que estaban alineados como en punta, como en el caso de los bailarines o los ganaderos, que sobre todo en la tradición anglosajona pues están habituados a llevar las típicas botas de montar acabadas en punta. Otra particularidad interesante, por ejemplo, que tenía los gemelos situados muy arriba de la pierna, una cosa que es muy típica, por ejemplo, de los atletas de media distancia y de los que se dedican a ser corredores de fondo. En cuanto a la vestimenta, bueno, llevaba una camisa blanca, una corbata rojo y azul, unos pantalones y unos calcetines y unos zapatos todos de color marrón. Y bueno, un detalle así un poco absurdo es que, aunque había sido pues un día bastante caluroso y la noche pues había sido también bastante suave, no había hecho mucho frío, pues el cadáver llevaba un jersey marrón y encima de ese jersey un abrigo largo gris y marrón, a la moda europea, que no era muy corriente en Australia por aquel entonces. Pues bien, ¿qué otras particularidades había en un principio en el momento en que se encontró el cadáver? Pues por ejemplo que la ropa que llevaba no tenía ninguna etiqueta, no se podía saber ni de qué marca era ni nada, estaban perfectamente cortadas al ras. No llevaba tampoco sombrero, una cosa que, por ejemplo, en 1948 todos estamos acostumbrados a haber leído novelas ambientadas en esa época, o ver películas, o ver fotografías, pues, cómo no, lo que diré en aquella época, cualquier hombre de bien que se precie, pues llevaba su sombrero. Pues bien, este hombre no lo llevaba, era extraño porque iba trajeado, bien arreglado, pero no llevaba sombrero. Iba perfectamente afeitado y no tenía marcas, ¿no? En el cuerpo se ve que no tenía marcas de nacimiento que pudieran identificarlo o algo. No llevaba tampoco ninguna identificación encima. Lo que, bueno, la policía llevó a pensar pues que quizás se trataba de algún suicidio, pero el caso es que además se hizo un análisis de sus dientes, pero no correspondía con la de nadie que estuviera fichado en los archivos de cualquier hospital, de cualquier clínica. Y bueno, el caso es que la policía, cuando llegó al levantamiento del cadáver, vieron que no había signos de violencia, y bueno, que el cuerpo estaba allí tendido, pero vieron ya cosas que no eran muy normales. Por ejemplo, el brazo izquierdo estaba completamente estirado, recto, paralelo al cuerpo, y el derecho se encontraba doblado, como si estuviera en ángulo recto, como quien para a un taxi o algo, levantando la mano. Pues bien, otros detalles que se vieron en el levantamiento del cadáver, pues que por ejemplo en una de sus orejas tenía un pitillo sin encender todavía, y a la altura del cuello, del abrigo, pues tenía colgando un cigarrillo medio consumido, como si hubiera muerto mientras estaba fumando. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, en los bolsillos se encontró que tenía un billete de autobús que en principio indicaba que venía desde St. Leonard's, y bueno, el caso es que este St. Leonard's, que está en Glenelg, pues lo curioso es que está pues a unos 250 metros de donde se encontró el cadáver, o sea que probablemente no recorrió mucho la ciudad hasta que tuvo lugar el momento de la muerte. Se encontró también, por ejemplo, un billete de tren de segunda clase que cubría el trayecto desde Henley Beach, pero todavía no había sido utilizado.
También encontraron un peine de aluminio tipo americano, de estos que se usan en las barberías y tal, que son ese típico alargado así con las púas muy finitas. También medio paquete de chicle de fruta, 6 peniques y un paquete de tabaco, ojo porque esto va a tener importancia, un paquete de tabaco marca Army Club. Pero, ¿qué era lo curioso? Que en su interior había cigarrillos de otra marca. Cigarrillos Kensitas. Cigarrillos que, ojo al dato, solo se encuentran en el Reino Unido. Estamos hablando de un hombre que estaba en Australia y que en principio lo más lógico a pensar es que se trataba de alguien de allí, de Australia. Pues bien, se encontró también una caja de cerillas Brian and May, que estaba prácticamente vacía. Otra cosa que también es interesante porque se trata también de una marca británica, aunque con cierta presencia en Australia. Pero vamos ya a complicar el asunto. Hubo testigos que se dijeron a la policía y a los medios de comunicación que dijeron que, pues ya entrada la tarde del 30 de noviembre, pues habían visto a un hombre muy parecido al cadáver que luego se encontró a la mañana siguiente en el mismo sitio, que está justo enfrente del hogar para niños lisiados. Y bueno, el caso es que de esta gente, en concreto una pareja, pues afirmó haberlo visto a eso de las 7 de la tarde y le vieron hacer una cosa muy extraña. Estaba tumbado en la arena y de repente levantó el brazo derecho del todo hacia arriba y lo dejó caer en peso muerto. Es como si hubiera estado pidiendo ayuda por alguna razón o no sé, no lo sabemos. Otra pareja que fueron testigos supuestamente del mismo hombre, porque claro, todo esto no lo sabemos en realidad. Pues bien, esta otra pareja afirma haberlo visto entre las 7:30 de la tarde, las 8 de la noche, cuando ya las luces de la calle estaban encendidas, cosa que en principio da algo más de credibilidad para la identificación del sujeto. Pues dijeron que no le vieron moverse en ningún momento. Eso sí, tenían la impresión de que había cambiado de posición en algún momento en que ellos se despistaran y estuvieran a su aire, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que pensaron lógicamente? Pues bueno, que podría estar muerto perfectamente, porque pasaba una cosa que era bastante informativa, y es que no se rascaba. ¿Por qué no se rascaba? Hombre, teniendo en cuenta que había muchísimos mosquitos en aquel momento, porque, a ver, noviembre, diciembre en Australia pues es pleno verano. Exacto. Y encima, al lado de la playa, pues imaginaos. Bueno, en la playa no es que haya muchos mosquitos, pero sí, es época de mosquitos. Hombre, depende, ¿eh? Por la noche... Hombre... Por la noche puede haber, ¿eh? Sí, pero no ponen los huevos en las olas. No, ya, eso es evidente. Pues bueno, al final pensaron pues que si no estaba muerto, estaba borracho, mejor no molestarle. Y nada, ¿qué hicieron? Que se fueron. Pero lo que pasó es que al día siguiente, a las 6:30, pues el cuerpo estaba en la misma posición, que los testigos habían dicho la noche anterior. Y muy frío, es decir, muerto. La autopsia posterior que se realizó al cadáver, se determinó en esa autopsia que la hora de la muerte pudo tener entre aproximadamente las 2 de la mañana del 1 de diciembre, es decir, las primeras horas de ese día, que se ajustaría a pocas horas después, cuando estas parejas observaron al cadáver. Según las propias declaraciones del forense, el corazón tenía un tamaño normal y era normal en cualquier sentido. Pequeños pasos sanguíneos poco comunes observados en el cerebro que eran fácilmente discernibles por congestión. Había también un detalle que le llamó la atención, que era una congestión en la faringe, y el esófago estaba cubierto con trazos blanquecinos a lo largo de la mucosa con presencia de ulceraciones en la mitad del esófago. El estómago se concentraba profundamente congestionado. También había congestión en la segunda mitad del duodeno. Había sangre mezclada con comida en el estómago. Quedémonos con esto de la sangre, con comida en el estómago. Otros datos que apunta el informe de la autopsia es que ambos riñones estaban congestionados, o sea, todo el cuerpo, como estamos viendo, está muy congestionado, y el hígado contenía un gran exceso de sangre en los vasos sanguíneos. El bazo, eso sí, era sorprendentemente grande, unas 3 veces el tamaño normal, y la observación por el microscopio reveló que había destrucción del centro de los lóbulos del hígado, hemorragia aguda en el estómago y congestión extensa del hígado y congestión también cerebral. Pues bien, sin embargo,
más allá del descubrimiento de que la última comida, según en la prospección del estómago, pues se trataba de una empanada ingerida 3 o 4 horas antes de la muerte, las pruebas no encontraron ninguna sustancia extraña, que es lo que parecía indicar esa sangre mezclada con comida en el estómago. El patólogo, el doctor Dwyer, concluyó lo siguiente: estoy casi totalmente convencido de que la muerte no pudo ser natural. El veneno que sugiero fue un barbitúrico o podría bien tratarse de un hipotónico soluble. Aunque la hipótesis del envenenamiento pues permanece como la más probable, y como seguiremos viendo a lo largo de todo el caso, la empanada que he mencionado que aparecía en el estómago del difunto, pues me parece que a mí que no iba a ser la fuente del envenenamiento. Aparte de eso, el forense fue incapaz de llegar a una conclusión respecto a la identidad del sujeto, la causa de la muerte o de si el hombre visto la tarde anterior en Somerton Beach era realmente el mismo que el fallecido, puesto que nadie logró ver su cara mientras se encontraba con vida. Scotland Yard fue llamada a ayudar en el caso, pero con poco resultado. Y una fotografía del hombre, el hombre muerto, que es la que hemos mencionado al principio, y esos detalles de sus huellas dactilares fueron puestas en circulación por todo el mundo con tal de conseguir, pues como comprenderemos, alguna pista, pero ya está, ¿no? Por eso estamos hablando de este caso. No hubo ninguna identificación positiva. Puesto que el cuerpo quedó sin identificar, fue embalsamado el 10 de diciembre de 1948, es decir, 9 días después de la aparición, y ya estaba la primera vez de que en los anales de la policía de Australia algo así tenía lugar, un caso sin resolver. Pues sí, y cómo no, este caso pues no iba a quedar en la nada. Y la verdad es que tuvo bastante acogida en los medios, cómo no. Principalmente en los 2 periódicos diarios de la ciudad de Adelaide. En un caso el Advertiser, que era el diario matutino, por decirlo así, y The News, que era el diario vespertino, cubrieron la noticia de 2 formas distintas. Por ejemplo, el Advertiser mencionó por primera vez el caso en un artículo en la página 3, en su edición del 2 de diciembre de 1948, bajo el título Cuerpo encontrado en la playa. Y el artículo decía lo siguiente, porque esto va a ser importante. Un cuerpo, al parecer de E.C. Johnson, de unos 45 años, de Arthur Street, Paynham, fue encontrado en Somerton Beach, frente al hogar de niños lisiados, ayer por la mañana. El descubrimiento fue hecho por el señor J. Lyons, de White Road, de Somerton. El detective Strangway y el agente Moss están investigando. Por otra parte, The News, que como decía era el diario vespertino, al contrario que el Advertiser, dedicó mucha más importancia y publicó la noticia a todo color en la primera página, pues dando evidentemente mucha más información sobre el suceso ocurrido. Bueno, como hemos visto ya tenemos un nombre, E.C. Johnson. Pero bueno, ¿qué pasó? Que solo 2 días después un tal E.C. Johnson, es más acreditado con su identificación y asegurando que era él, dejó de ser el principal sospechoso cuando no hizo más que presentarse en una comisaría para identificarse. Ese mismo día, The News publicaba una fotografía del cadáver en primera página con tal de conseguir pues más posibles identificaciones por parte de los lectores. Pues ya para un día después, para el 4 de diciembre, la policía había anunciado que las huellas dactilares del desconocido no se encontraban en los archivos de la policía del sur de Australia. Y bueno, pues decidieron ampliar el foco de investigación. Así, el 5 de diciembre, el diario The Advertiser informaba de que la policía se encontraba buscando entre los archivos militares a un hombre que afirmaba haber bebido con un individuo semejante, al parecer de las mismas características del que estamos hablando aquí, del hombre de Somerton, el fallecido pues en un hotel de Glynneath el 30 de noviembre. Al parecer, mientras pues estaban bebiendo, el misterioso desconocido supuestamente mostró una tarjeta de pensión militar con el nombre de Solomonson. Ya tenemos otra posible pista, pero ahora hay que saber qué es eso de Solomonson. Pues tan pronto como se accedió a esta información, numerosas posibles identificaciones fueron apuntadas, incluyendo pues a principios de enero del siguiente año, de 1949, cuando 2 personas identificaron el cuerpo como el de un ex leñador de 63 años llamado Robert Walsh. Y bien, la policía, en un principio, cuando le habían presentado estos datos y estas personas lo habían identificado, se mostró escéptica,
se mostró escéptica, ya que decían que ese tal Walsh era demasiado viejo para tratarse del muerto desconocido, aunque este tuviera una excelente también forma física, al igual que el cadáver, y que lo cual se podría asemejar a la forma física que podría tener un leñador. Eso sí, si es un leñador, como todos sabemos, los leñadores pues trabajan las manos con la madera, cortándola y haciéndose daño muchas veces, que es lo que tiene pues ser leñador. Pero ¿qué pasaba? Que si el cadáver de Somerton se tratara de un leñador, debería llevar como mínimo 1 año y medio sin ejercer la profesión, ya que en las manos no se mostraba ningún detalle de desgaste. O sea, que quedó descartada otra vez otra hipótesis, esta vez la del ex leñador de 63 años Robert Walsh. Así que cualquier esperanza de que una nueva identificación positiva ya se hubiera hecho, pues fue anulada cuando Elizabeth Thompson, una de las personas que al principio de la identificación la identificaron el cuerpo como que dijo que el cuerpo se podía tratar de este tal Robert Walsh, se retractó de su declaración tras una segunda observación del cadáver, en el que la ausencia de una particular cicatriz y el tamaño de las piernas la llevaron a darse cuenta de que no se trataba realmente de Robert Walsh. Así que el enigma sigue. A principios de 1949 había habido ya unas 8 diferentes identificaciones del cuerpo, incluyendo, eso sí, pues 2 hombres de Darwin, en territorio del norte, que pensaban que el cuerpo era de uno de sus amigos. También se dijo que podría tratarse de un mozo de cuadra, de un miembro de la tripulación de un barco a vapor y de un hombre sueco. Pero bueno, todo esto cubre... Bueno, surge un caso, un dato que le da un vuelco a todo este asunto y que se relaciona con el cadáver. Pues bien, y este dato, que sería el que daría realmente un vuelco a la investigación, se trató, pues en principio, de un hallazgo bastante anodino, pero que, como siempre, en los casos pues de investigación criminal, son los más interesantes. Los objetos relacionados con los cadáveres. Pues bien, en este caso se trataba de una maleta marrón que fue hallada por ciertos empleados de la estación de tren de Adelaide el 14 de febrero de 1949. Pues bien, ¿qué descubrieron? Descubrieron una maleta marrón, ojo, cuya etiqueta había sido extirpada. Por eso digo que, ojo, porque hay que recordar que en la ropa del cadáver pues también se encontraba ausente de cualquier tipo de etiqueta. Pues bien, esta maleta había sido registrada en el guardarropa de la estación pasadas las 11 de la mañana del 30 de noviembre del 48. Pues bien, según el forense, decía que el hombre de Somerton pues podría haber muerto en la madrugada entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, pues igual era su maleta. El caso es que en el interior, cuando se produjo a la apertura de la maleta, se encontraron una bata a cuadros rojos, unas zapatillas de fieltro rojo del número 40, número que coincidía con el del cadáver, 4 pares de calzoncillos, pijamas, utensilios de afeitado, unos pantalones marrón claro, un dato interesante, con arena en las terminaciones, un destornillador de electricista, un pincel para plantillas, un cuchillo de cubertería cortado con la forma de un instrumento afilado y unas tijeras como las que se usan en los barcos de la marina mercante, pues para hacer las plantillas que se utilizan para hacer las identificaciones de los cargamentos de la mercancía. Otras cosas se encontraron también en la maleta. Por ejemplo, una tarjeta de estas que había antiguamente, antes de las bobinas, en las que se enredaba, se enredaba, igual que actualmente en las bobinas, pues hilo. En este caso era hilo encerado, de color naranja, de la marca Barbour, una marca muy prestigiosa por entonces y muy prestigiosa hoy en día también. Un hilo, este encerado naranja, que era muy poco común y que era el mismo que se encontraba presente en un arreglo de uno de los bolsillos de los pantalones que llevaba el fallecido puestos cuando lo encontraron muerto en la playa de Somerton. Las etiquetas que pudieran identificar pues las prendas, como decíamos, habían sido eliminadas completamente. Pero ojo, la policía se encontró con una cosa bastante sorprendente. El nombre, un nombre en concreto, T. King, estaba en una corbata. Pero también había King
sin la T, en una bolsa de lavandería. Y luego una variante, Kin, pero sin la E final, en una camiseta de estas de interior, como las famosas aquí, las camisetas Imperio de toda la vida. Ujú. Pues todo esto, junto con 3 indicaciones para lavado en seco. La policía creyó que la persona, pues que quien fuera que fuese, que había eliminado pues las etiquetas de la ropa, había dejado evidentemente a cosa hecha las etiquetas con el nombre de Kin en dichas prendas, pues sabiendo que Kin no era el nombre de nuestro desconocido. ¿Pista falsa? O sea, para tocarlos... Sí, para incordiar. O para incordiar, o quizá para desviar la atención. Para ocultar. El caso es que en un principio la ropa se dijo que podía pertenecer a un marinero local que se llamaba Tom Kin. Y dijeron, bueno, pues la T pues puede ser de Tom. El caso es que este señor, Tom Kin, no pudo ser localizado. Y claro, esto puso en alarma a algunos de sus compañeros de trabajo, que fueron a ver el cuerpo al depósito para ver si se trataba de su compañero, y dejaron muy claro pues que no era él. ¿Qué más? Pues el caso es que la búsqueda concluyó, aparte de que las prendas, como decía, no pertenecían al tal Tom Kin, la búsqueda concluyó porque no había ningún otro T. Kin desaparecido en ningún país anglosajón. Y bueno, el caso es que a pesar de haber puesto en circulación por toda Australia los datos, por ejemplo, de las anotaciones de lavado en seco, que pudieran identificar pues en cualquier negocio de tintorería, por ejemplo, pues fue en vano porque no se recibió ningún feedback de información. De hecho, lo único que pudo sacarse en claro de la maleta fue un detalle bastante tonto en un principio, pero que aporta bastante información, como por ejemplo el de la bata. La bata que se había encontrado en el interior tenía grabados en el pecho un escudo y alrededor un bordado, así como en forma como de filigrana, de plumas, ¿no? La policía dedujo que se tenía que tratar de una bata que proviniese de Estados Unidos, porque por aquel entonces solo la industria textil estadounidense pues tenía la maquinaria concreta que pudiera hacer ese tipo de puntada, ese tipo de costura. Pues bien, el caso es que aunque las batas se sabía que podían estar producidas en masa, la personalización de estas, como sería el caso de la filigrana y el escudo, se hacía siempre posterior a la compra. Eso implica que la persona tendría que estar allí para que se lo hicieran. El caso es que la bata se sabe que no había sido importada, lo que indicaba pues que el hombre pues, no había estado en Estados Unidos. ¿Podría habérsela comprado a alguien de su misma talla que hubiera estado allí? ¿Podría estar comprada de segunda mano? No se supo, ni en principio no se va a saber tampoco. Pero el caso es que la policía comprobó también los informes de llegada de los trenes y pensó, elaboró una hipótesis, y es que pensó que el hombre habría llegado en el tren nocturno desde Melbourne, Sydney o Port Augusta, alguno de estos 3 sitios. Especularon que una vez llegó, entonces se duchó, se afeitó tranquilamente en los baños públicos adyacentes y bueno, pues antes de volver a la estación de tren para comprar un billete de tren de las 10:50 de la mañana a Henley Beach, pues el caso es que por alguna razón este billete, el tren lo perdió o decidió no tomarlo, porque hemos de recordar que en el cadáver se encontró este billete sin validar. El caso es que se dice que entonces dejó la maleta en el guardarropa y cogió un autobús a Glenelg. No sabemos realmente por qué, luego veremos algunas cosas relacionadas con quizá andanzas de algún misterioso por Glenelg y otras ciudades circundantes. El caso es que la falta de éxito en determinar la identidad y las causas de la muerte de este fallecido, pues llevó a considerarlo, como decíamos al principio del monográfico, pues un misterio sin precedentes, en Australia, y se pensó pues que la causa de la muerte podría no llegar a conocerse nunca. El caso es que, pues como decíamos, esto de uno de los misterios más profundos de Australia, lo dijo un editorial de un periódico de por aquel entonces que cubría la noticia, y dijo
apuntó a que si el sujeto murió, según las especulaciones, por algún veneno tan extraño que no podía ser identificado incluso por los mejores expertos en toxicología, pues que entonces estaríamos ante un asesinato nada amateur. Estaríamos apuntando a crímenes un poco ya bastante organizados y con profesionales detrás de todo esto. Bien, la indagación del caso fue llevada por un forense, un tal Thomas Erskine Cleland, que tuvo lugar pocos días después de que el cuerpo fuera encontrado, pero fue propuesta hasta el 17 de junio del año siguiente, del 1949. Y bueno, este forense, junto al investigador patólogo Sir John Barton Cleland, reexaminó el cuerpo y realizó una serie de descubrimientos curiosos. Cleland se dio cuenta de que los zapatos del desconocido estaban muy limpios, desconcertantemente limpios, y parecían haber sido encerados recientemente. No lo que cabría esperar de unos zapatos de un hombre, pues que aparentemente habría estado vagando por Glenelg todo el día, y añadió que esta evidencia encajaba con la teoría de que el cuerpo podría haber sido llevado a Somerton Beach tras la muerte del sujeto. Bueno, pues también se diría, como hemos apuntado antes, que este hombre habría sufrido un envenenamiento. Lo apuntamos con aquello de la empanada, en que en la primera autopsia se descartó. Lo apuntamos como a posible fuente de su muerte, debido a que no se encontraban otros signos aparentes del motivo por el cual se había producido la muerte. Pues decían veneno. Pero bueno, a la hora de examinar el cuerpo y la ropa, no había evidencias de vómitos y de convulsiones. Conclusión, que ya estaban cerrando la principal hipótesis, que era el envenenamiento. Cleland también especuló que, como ninguno de los testigos pudo identificar positivamente al hombre que vieron la noche previa como la persona descubierta la mañana siguiente, todavía cabría la posibilidad de que el hombre hubiera muerto en cualquier otra parte y que fuera posteriormente arrojado allí, lo que explicaría la ausencia de vómito y convulsiones. Subrayó también que todo esto era pura especulación, ¿no? Ya que todos los testigos creían que se trataban indudablemente de la misma persona, puesto que el cuerpo estaba en el mismo lugar y tumbado de la misma forma. Cleland averiguó que además no había ningún indicio de que sustentara ninguna de las posibles identidades propuestas hasta la fecha. Entonces, ahora es cuando entra un profesor de medicina y farmacólogo de la Universidad de Adelaide, un tal Cedric Stanton Hicks, que testificó que existe un grupo de drogas, en cuyo grupo hay dos variantes muy tóxicas, siendo la segunda pues extraordinariamente tóxica, en dosis orales, que bueno, serían pues incluso imposible de identificar en un análisis forense. Estas drogas figuraron en un nombre de un anexo como el C18, y los nombres no fueron revelados a la opinión pública hasta que en los años 80, cuando ya era relativamente fácil hacerse con estas drogas para un farmacéutico, pues se planteó como una posible muerte del cadáver. Pero claro, es que es por dar explicaciones, es intentar buscar una explicación imposible o improbable para un caso cuyas evidencias, cuyo pensamientos que te pueden hacer entrar para saber la muerte del cadáver son también incongruentes, son también fantásticos. Es la típica teoría de la serpiente que se muerde la cola, que con eso no se llega a ningún sitio. Entonces, este profesor de medicina subrayó que el único hecho no encontrado en relación con el cuerpo era, como he dicho, la ausencia de vómito. Entonces, a la vez afirma que su ausencia no era solo desconocida, sino que además no podría llegar a ninguna conclusión sin este. Hicks afirmó que si la muerte hubiera ocurrido 7 horas después de que el hombre fuera visto cómo se movía por última vez, eso implicaría una dosis masivas que todavía podría ser indetectable. Se afirmó que el movimiento visto por los testigos a las 7 horas podría tratarse de la última convulsión previa a la muerte. En la investigación, Cleland señaló que estaría dispuesto a afirmar que murió por envenenamiento y que el veneno probablemente fuera una glucosita y que no fue accidentalmente administrado. Pero no puedo decir si fue administrado por el fallecido mismo o por otra persona. A pesar de estos hallazgos, Cleland fue incapaz de determinar la causa de la muerte del hombre de Somerton. Un caso muy
como estamos viendo, muy bien estudiado, con muchas hipótesis, pero que ninguna de ellas llega a una conclusión clara sobre el origen, sobre la causa de la muerte de este extraño individuo. ¿No es así? Pues sí, y mucho menos claras serían después de lo que viene ahora, porque bueno, en lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un caso pues muy criminalístico, más que criminalístico, forense, pero ojo, porque lo que viene ahora va a complicar mucho más el caso y va a añadir elementos un poco de conspiranoia, ¿eh? Así es, pero eso lo dejaremos para la segunda hora, a partir de las 11, cuando retomaremos el caso desde el punto de vista de un libro, el Rubaiyat, en el cual se encontraron unos extraños códigos. El caso se complica, parece una de estas novelas, un caso de CSI o una película de estas. Yo incluso lo relacionaría en algunos aspectos con el Código Da Vinci, como empezaremos a ver ahora. Vamos, un caso que no os tenéis que perder, así que os esperamos en la segunda hora. Són les 11 de la nit. La temperatura és de 19 graus i la humitat del 72%. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Y aquí seguimos en Terra Incógnita hablando del extraño caso del cadáver del hombre de Somerton. Pues bien, nos habíamos quedado mencionando que aparecería un detalle que daría pues giros un poco conspiranoicos al caso. Hablábamos también de un libro, del poema llamado El Rubaiyat.
de Omar Khayyam. Pues bien, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro hombre de Somerton? Pues tiene mucho que ver y lo va a complicar todo muy mucho, como se suele decir. Pues bien, al mismo tiempo que tenía lugar pues las investigaciones forenses que había comentado Alex, pues una hoja de papel con las palabras Tamam Shud impresas fue encontrado en un bolsillo secreto que estaba oculto a su vez en el interior de uno de los bolsillos del pantalón que llevaba el cuerpo sin identificar. Se llamó pues a analistas con tal de traducir la nota y dijeron que bueno, la identificaron como una frase que significaría algo así como acabado o terminado, que es la que se encuentra en la última página de una colección de poemas, como decía, llamada El Rubaiyat, de este autor llamado Omar Khayyam. Pues bien, el papel estaba en blanco en el reverso, una cosa que luego será significativa. La policía puso en marcha una amplia búsqueda a lo largo y ancho de Australia con el objeto de encontrar pues una copia del libro que tuviera esta particularidad, ¿no? Que tuviera el reverso en blanco, que no estuviera impresa 2 páginas. Pues, en fin, la búsqueda de todas formas fue infructuosa. Se hizo una fotografía de esta nota y se envió a la Policía Interestatal de Australia y además se hizo pública, lo que llevó a un hombre a decir que había encontrado, ojo a esto porque esto ya es la conspiranoia que entra aquí, que un hombre se encontró una rarísima primera edición traducida por Edward Fitzgerald y publicada por Whitcomb & Tombs en Nueva Zelanda. Se la encontró en el asiento trasero de su coche, que cuando fue a buscarlo se encontró con que su coche estaba abierto, no tenía la llave echada, y se encontró pues este libro ahí. Esto sucedió en Glenelg la noche, esto es importante, la noche del 30 de noviembre de 1948, la noche en que falleció el hombre de Somerton. Pues bien, dicho individuo, la verdad es que no tenía la más remota idea de la conexión de este libro con el caso hasta que vio el artículo en el periódico del día anterior. El caso es que la identidad y la profesión de nuestro informante pues fueron ocultadas tanto por la justicia como por la policía. Al libro, como decíamos, le faltaban 2 palabras, y esas palabras eran Tamam Shud en la última página, la cual, evidentemente, presentaba un reverso en blanco. Después, análisis microscópicos pues revelaron que la nota encontrada en el bolsillo del fallecido pertenecía a dicho ejemplar del libro. Los últimos versos del Rubaiyat, inmediatamente anteriores a las palabras Tamam Shud, son, y la traducción es nuestra, y cuando pases con brillante pie entre los invitados estrellados sobre la hierba, y en tu tarea alegre llegues al lugar donde hice uno, gira un vaso vacío. Unos versos crípticos, unos versos de un poema bastante famoso para los bibliófilos, que tiene pues eso, connotaciones de mística islámica. Pues bien, esta primera edición usa la palabra brillante en lugar de la palabra plateado, como sin embargo aparece en otras traducciones y ediciones del mismo Fitzgerald. Esto, y nosotros no lo entendemos, pero en fin, llevó a la policía a teorizar que el hombre se habría suicidado con veneno, aunque no hay ninguna otra evidencia que respalde la teoría. Yo no sé qué sentido tiene esto de que, en fin, la policía dijera que si pone brillante en lugar de plateado igual es porque se quería suicidar. Yo es una cosa que tampoco entiendo. Son cosas que tiene la policía, Ni y la a veces hay que preguntar. anglosajona. No, porque además el poema no es anglosajón, es un poema de literatura árabe. Shining por Silver, ¿no? Sí. La Shining, plata, ¿por qué? Por la luz. Pero la plata, la plata, al igual que el mercurio, claro, también puede utilizarse puede producirse en su ingesta por intoxicación. Claro, pero eso si pusiera plata. Pues... Pero el caso es que en esta edición ponía brillante. Pero en fin, el caso es que en esta nota, que en la contraportada de esta nota que ponía Tamam Shud, que llevó a este libro y que se confirmó que pertenecía a este libro,
en este libro se encontró ya el despipote aquí, el detalle clave que ya es la locura máxima, porque se encontró que en la contraportada del libro había unas marcas hechas con lápiz. Estas marcas eran lo siguiente: 5 líneas con letras mayúsculas aparentemente aleatorias, o sea, sin sentido ninguno, muchas consonantes más que vocales. La segunda línea estaba tachada. El tachado se consideró de importancia por su similitud con la cuarta línea, posiblemente indicando algún error en la transcripción por parte del que escribió aquello, indicando que quizá las letras podrían tratarse de un código cifrado. En el libro no queda claro si la primera y la tercera línea empiezan por M o W. Es interesante un detalle, que la O de la cuarta línea aparece marcada con una pequeña X encima, aunque no se sabe si es parte del código o es como una notación de cifrado o algo, o como si el hombre que lo hizo pues estuviera diciendo, ojo, aquí esto es un detalle importante, o cualquier otra cosa. O a lo mejor no era nada. O a lo mejor no era nada, claro, pero bueno, ¿y por qué estaba encima de la O? En fin, el caso es que se llamó a varios criptógrafos con tal de desentrañar el código, pero los intentos fueron totalmente infructuosos. Pero bueno, 29 años después, en 1978, el Departamento de Defensa australiano analizó de nuevo el código y llegó a las siguientes conclusiones, que ojo, que tampoco son muy brillantes, son de bastante sentido común. La primera fue que no hay suficientes caracteres como para inducir un patrón. La segunda, los caracteres podrían ser un complejo código o simplemente un sinsentido fruto de una mente perturbada. Bueno, vale. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues eso no lo dicen. La tercera es que, evidentemente, esto no es de ser un lumbreras, es que no es posible dar una respuesta satisfactoria. Evidentemente que no es posible. El caso es que también fue encontrado en la contraportada del libro, y esto complicará todavía más el caso, un número de teléfono que en principio no estaba registrado en el listín telefónico y que la policía al llamar comprobó que pertenecía a una ex enfermera que estaba afincada en la calle Moseley, en el mismo Glenelg, relativamente cerca del lugar donde se encontró el cuerpo. O sea, si nos vamos dando cuenta, el caso se va complicando de una manera, como decía al principio, que más bien podría pasar por una de estas novelas de Dan Brown, como sí, el Código sí. Da Vinci. Aquí hay una trama muy, muy complicada, como iremos viendo, de tejemanejes, de relaciones entre terceros, como veremos luego de militares, de agencias secretas, una cosa muy, muy complicada. Que podría pasar en un futuro, porque me extraña que no se haya hecho, calculando que este caso es de los años 50, por una película, ¿no? Se podría hacer. Pero bueno, volviendo al tema, el caso es que la mujer afirmó que mientras estaba trabajando en el Royal Shore Hospital en Sydney durante la Segunda Guerra Mundial, ella tuvo en su propiedad una copia de este libro, del Rubaiyat, pero que en 1944, en el Clifton Gardens Hotel de Sydney, se lo regaló a un teniente del ejército, quedaros con este nombre a partir de ahora, llamado Alfred Boxall, que en ese momento estaba sirviendo en la sección de transporte acuático del ejército australiano. Pero vaya, que de acuerdo con los informes de los medios, la mujer afirmó que después de la guerra viajó a Melbourne y se casó. Tiempo después recibió una llamada una carta de este teniente Boxall, pero vaya, que para quitárselo así un poco de encima le dijo que ella ya se había casado. Ella misma añadió que además, quedaros también con este dato que es inquietante, a finales de 1948, un misterioso desconocido había estado, evidentemente esto claro, mucho tiempo después de una vez acabada la guerra, bueno, mucho tiempo después, pasaron unos años, pero vaya, que cada uno se habían rehecho sus vidas. Pues bien, ella dijo que a finales del 48, un misterioso desconocido había estado preguntando a su vecino de al lado sobre ella. A finales del 48, la época en la que el hombre de Somerton falleció. Exactamente. Pues bien, cuando le enseñaron el molde con el rostro del fallecido a la mujer para ver si quizás se trataba del teniente Boxall, pues ella dijo que no tenía ni el más mínimo parecido. Aún así, la policía seguía creyendo que Boxall era él, claro. Pues nada, así fue hasta que encontraron, como decíamos al principio con el otro señor que también dijeron que podía tratarse del fallecido, pues nada, encontraron a Boxall vivito y coleando con su copia del Rubaiyat, completa con las palabras Tamam Shud en su última página. Evidentemente, pues claro, no se podía tratar del mismo libro porque a este no le faltaba la última página. Pues bien, este señor ahora pues estaba trabajando tranquilamente pues en la estación de autobuses, haciendo empleado del mantenimiento.
donde ya había trabajado antes de la guerra. Y él decía que no estaba al corriente de ninguna relación que pudiera haber, ni casual o no, entre el misterioso fallecido y él. Pero en la portada de la copia del Rubaiyat que la mujer le regaló a Vauxhall, la ex enfermera, ¿no? Sí, la ex enfermera, ella le dejó escrito el verso 70 del Rubaiyat. El verso decía: ya lo creo, el arrepentimiento siempre antes de jurar, pero estaba sobrio cuando juré. Y así llegó la primavera, y con una rosa en mano mi penitencia de tela se rasgó. Cuando los reporteros le preguntaron por la significancia de los versos, Vauxhall se puso un poco nervioso, se comportó de manera evasiva y se negó a dar ninguna respuesta. ¿Había algo entre ellos dos? Pues probablemente sí. El caso es que la mujer negó todo conocimiento del misterioso fallecido, o de, por ejemplo, por qué supuestamente este habría estado preguntando por ella a su vecino la noche de la muerte. Si es que realmente ese que Exacto, preguntaba a su claro. vecino era el mismo que falleció horas después. Exactamente. Pero vaya, es que aparte de esto, pues pidió, y aquí viene el detalle un poco de locura de, por favor, policía, ¿qué están ustedes haciendo? Pues nada, aparte de esto pidió que, ya que ahora estaba casada, para no complicarle la vida, preferiría que su nombre no fuera tenido en cuenta y por tanto no fuera registrado en los informes policiales, para evitar pues cualquier tipo de acoso por estar relacionada con Vauxhall y el caso del fallecido, sin identificar. Sorprendentemente la policía no puso pegas y accedió. Dijo, bueno, ya tenemos la información, pues constará en acta, tu nombre. Dejando pues aún más cojo al caso, porque claro, estamos ante la pista más importante. Eso es una laguna importante que es se una crea. laguna importante y es una gran cagada. Yo lo digo, Sí, perdón, pero es una gran cagada. Pues bien, no obstante, en un programa de televisión que se dedicó al caso, en la sección en la que en concreto se entrevistaba al exteniente Vauxhall, el nombre de la mujer fue revelado por una voz en off. Pero ¿de qué forma? Porque la voz dijo que este nombre era Justin. Y aparentemente había sido obtenido de la firma que estaba escrita en JE en mayúsculas y luego junto en minúsculas STYN. Con lo cual pues, se podía pensar, pues bueno, Justin, pero podían ser dos iniciales, JE Stin, en fin. Sin embargo... Que aparecían escritas, sí. bajo el verso escrito de la portada del libro, ¿no? Sí, ahí estaban también. Pues el caso es que la firma, de todas formas, fue ocultada cuando se mostró el libro en pantalla, que decimos, ¿por qué? O sea, primero dices que es el nombre, pero luego la ocultas. Bueno, en realidad es como un seudónimo, ¿no? Sí, ella dijo que sí, que un seudónimo, o que lo que ella dijo directamente es que se trataba de un nombre de mascota que ella usaba, que dices, a mí no me parece muy convincente que me digas esto, un nombre de mascota que tú usas, ¿para qué? Porque sí. Yo no pondría una rata ni un perro Justin. Yo tampoco. Pero vaya, los investigadores que se dedicaron a reinvestigar el caso intentaron encontrar a Justin, pero se dieron cuenta de que falleció pues hace un par de añitos, en el 2007. Claro, porque hay una única Justin, ¿verdad?, en el mundo, que tiene que ser esa. Claro, es que una de las cosas incongruentes concretamente de este apartado, ¿no?, del reportaje de televisión. Sí, pero en fin. No sé qué opinas tú. El caso es que yo lo que opino es que el nombre real, pues evidentemente era importantísimo. Era importantísimo porque podría haberse utilizado, por ejemplo, para desencriptar el código. Porque si estaba todo relacionado, Vauxhall, el misterioso fallecido, y la exenfermera supuestamente llamada Justin, pues claro, aquí había una fuente de información bastante importante que se lanzó a la basura, literalmente. Pero aquí ya entraría en la historia otra de las típicas teorías cuando suceden estas cosas. ¿Cuál sería? Pues la teoría del espionaje, como siempre. Pues sí, pues que pronto pues comienzan a circular rumores de que ese tal Vauxhall había estado involucrado en la inteligencia militar durante la guerra, añadiendo a la especulación de que el misterioso muerto sería pues un espía soviético envenenado por enemigos desconocidos. Cuando Vauxhall fue preguntado en una entrevista si había trabajado en una unidad de inteligencia militar, este respondió tajantemente pues un no. El hecho de que el hombre muriera en Adelaide, la capital más cercana a Woomera, que en Woomera hay una base de inteligencia y de lanzamiento de misiles de alto secreto, pues dieron peso a esta teoría, que posiblemente este hombre de Somerton, este cadáver, sería un espía. Bueno, es relleno. Es puestos a divagar y a buscar teorías, pues esta, ¿por qué no?, tendría que ser una. Se dijo también que uno de los lugares desde que el muerto desconocido podría haber llegado a Adelaide sería el Port Augusta, una ciudad también relativamente cercana a Woomera.
Además de lo dicho, en el año 1947, el Servicio de Inteligencia de Señales del Ejército de los Estados Unidos, como parte de la Operación Venona, que sería una operación de espionaje, ya estamos entrado en la Guerra Fría, una operación más de que espionaje, de espionaje era de contraespionaje entre rusos sí. y americanos. Pues bien, se descubrió que material clasificado como alto secreto proveniente del Departamento de Asuntos Exteriores australiano estaba siendo filtrado a la Embajada Soviética en Canberra, la capital de Australia. Esto llevaría a la prohibición en 1948 de la transferencia de cualquier tipo de información clasificada a Australia. En respuesta, como es lógico, el gobierno australiano anunció la creación de una Agencia Nacional de Seguridad, que es la que actualmente se llama la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia. Bueno, ya hemos dicho otra teoría, pues ahora otra más. Más complicaciones. Más complicaciones, es la del caso Mangunson. Estamos hablando de también otro cadáver que entra a formar parte de este extraño juego del universo. Y que en principio no tiene relación. En principio no tiene relación ninguna. Es un cadáver encontrado el 6 de junio de 1949, meses más tarde que el del hombre de Somerton. El cadáver de un niño de 2 años llamado Cliff Mangunson, que fue encontrado en un saco en las dunas de Larks Bay, una playa que estaba a unos 20 kilómetros de la de Somerton. De ahí la relación. Pero bueno, ¿cuándo nos ha visto en la tele que en la Barceloneta aparece un cadáver y que luego en aparece las playas, otro? Claro, en las playas de ¿hay Castelldefels alguna aparece relación? otro? Bueno, junto al cuerpo de este niño yacía también el cuerpo del padre, no muerto sino inconsciente, un tal Keith Waldemar Mangunson, que fue llevado al hospital en un estado de bastante debilidad. Este hombre pues sufría una insolación tremenda y tras un examen médico fue trasladado a un hospital psiquiátrico, como es lógico, por haber sido consciente de que su hijo acaba de fallecer a su lado, estando él inconsciente. El caso es que, para complicar más, ya dentro de este caso Mangunson, que nada tiene que ver con el de Somerton, es que esta familia llevaban perdidos unos 4 días y se pensó que el niño llevaba muerto 24 horas cuando fue encontrado el cuerpo. Ambos fueron encontrados por Neil McRae, de Larks Bay, quien afirmó haberlos vistos en ese lugar la noche anterior en un sueño. Esto es ya un poquito como la peli de Expediente X, la última. Esto es una novela. Esto ya es una novela. Pero el caso es que sucedió, ¿eh? Sí, sí. Y como en el caso de, como decíamos, del hombre de Somerton, que es la gracia y el tema del que estamos hablando aquí hoy, el forense no pudo determinar la causa de la muerte del pequeño de 2 años, pero dijo que esta tendría que haber sido por causas naturales. El contenido del estómago del niño fue llevado a una lista gubernamental para un examen en profundidad y, bueno, no se diagnosticó nada extraño. Lo más extraño estaría por llegar, y es que tras la muerte del niño, su madre, Roma Mangunson, denunció haber sido aterrorizada por un enmascarado que intentó atropellarla mientras estaba en la calle frente a su casa en el pueblo de Largs North. Contó que ese desconocido paró el coche y que le dijo: mantente alejada de la policía o cualquier otra cosa. Además, un tipo parecido habría sido visto recientemente espiando la casa de la familia Mangunson. ¿Estaría relacionado? Mira, yo esto no lo entiendo. ¿Cómo vale que aparezca un niño muerto, que no se pueda esclarecer la causa de la muerte de ese niño muerto, que no se pueda esclarecer cómo ese padre y ese hijo llevaban 4 días perdidos, que no se puede esclarecer por qué a la mujer de esa familia se le acosaba constantemente por un hombre enmascarado, y que todo esto tenga relación con Somerton por el simple hecho de estar aledaño y cercano en el tiempo al caso de Somerton? No lo sé. El caso es que Roma Mangunson creyó que toda esta situación efectivamente estaría relacionada con el hecho de que su marido intentara identificar el misterioso fallecido. Nos estamos refiriendo, corrígeme Dani si me equivoco, al hombre de Somerton, ¿no es así? Sí. Que el marido de esta creía que se trataba de un tal Carl Thompson, que era un desconocido que había trabajado con él en Rengar años atrás, en el año 1939. El suplente del alcalde, que este sí que había fallecido recientemente, curioso, y la secretaria el alcalde, o sea, no el suplente en sí. Sí, claro, es verdad. El alcalde y el suplente del alcalde y la secretaria de Largs North Progress Association también recibieron amenazas por teléfono en relación a los Mangunson. O sea, son casos sí, porque aquí, sin sentido. O sea, el único vínculo que hay aquí realmente es que el marido, cuando ocurrió esto,
La policía pues dijo, igual hay alguna relación, no lo sabemos. Entonces llamaron al marido de Roma para que fuera a identificar el cadáver, y a partir de aquí es cuando ya la mujer recibe ese intento de atropello, la amenaza, y ahí es cuando se complica la cosa. Pues el caso es que poco tiempo después de ser interrogada por la policía, Roma Magnusson sufrió un colapso y también pues fue necesario aplicarle un tratamiento médico. Más tarde, ¿qué pasó más tarde después de todos estos extraños sucesos acontecidos meses después de la aparición del cadáver en las costas, en la playa de Somerton? Pues posteriormente las primeras investigaciones, como hemos dicho, se hizo un molde de la cabeza y de los hombros del cadáver sin identificar, el cual pues tiene un extraño parecido a un elfo, se podría decir por las orejas, pero bueno, es la impresión que me da a mí en la imagen. El cadáver, como he dicho al principio, fue enterrado en el cementerio de West Terrance de Adelaide y bueno, como era un cuerpo desconocido, alguien tendría que facilitar que tuviera un entierro digno económicamente, y eso pues de eso se encargó el Salvation Army, que llevó a cabo el servicio funeral, y la South Australian Bookmakers Association cubrió los gastos del entierro. Años después del entierro comenzaron a aparecer extrañamente flores en su tumba, pero bueno, podría ser de cualquier persona que sintiera un poco de lástima, claro, por una persona que seguía sin saberse quién era. Exacto. La policía preguntó a una mujer que salía del cementerio después de colocar precisamente flores sobre la tumba del hombre de Somerton, pero dijo que ella no sabía nada de este hombre. Más o menos al mismo tiempo, la recepcionista de un hotel, el Hotel Stanford, frente a la estación del tren de Adelaide, reveló que un extraño había estado en la habitación 21 más o menos a la misma hora de la muerte del hombre de Somerton, saliendo el 30 de noviembre de 1948. Destacó también que los limpiadores del hotel, a la hora de limpiar la habitación después de que el inquilino se marchara, encontraron una maleta negra, recordamos que la que se encontró en la estación era marrón, una maleta negra de médico, y yo esto lo veo como atrecho de una película. Sí, un poco, porque claro, ¿por qué se dejó eso ahí? Se dejó una jeringa hipodérmica en la habitación. Años más tarde, el 22 de noviembre de 1959, un tal E.B. Collins, un recluso de la prisión Wanganui de Nueva Zelanda, afirmó que, oye, yo te lo juro, yo conocía la identidad de ese misterioso fallecido, dejarme salir. ¿Y qué pasó? Que este hombre no se volvió a saber nada más de él, porque igual lo que tenía era ganas de conseguir la provisional o algo. Sí, bueno, el caso es que fue identificar el cadáver y le dijeron, pues, ¿de verdad? ¿Tú crees que es esta persona? Sí, pues no es, pues no era tampoco. O sea, se empieza a decir lo típico, como desgraciadamente parece estar de moda ahora con las desgraciadas desapariciones, como el caso más reciente de Marta del Castillo, ¿no? Que supongo el ¿cómo se llamaba? Brian de Las Palmas. No, Jeremy de Las Palmas, que empezaba a llamar gente aludiendo que sabía el paradero del niño, que sabía quién lo había encontrado. Pues gente con afán de protagonismo. Que suponemos, como en el caso de este prisionero Collins, que mucha más gente empezaría a llamar aludiendo a que conocía la causa o incluso que había estado relacionado, que sabía algo más del caso misterioso del cadáver de Somerton. Bueno, así hasta los años 60, pero en esa década pues se intentaba todavía descifrar el porqué de esos extraños símbolos en ese libro del Rubaiyat. Bueno, por parte de la inteligencia militar, matemáticos y criptógrafos pues no sabrían encontrar ninguna explicación lógica y, propiamente dicho, no sabrían decodificar el código. Aunque ninguna de las hipótesis se reconoce como solución, la que tiene más seguidores especularía con que el código indique las letras iniciales de palabras. Si esto fuera cierto, se ha sospechado entonces que la línea final de ese código, que correspondería a las siguientes I, T, T, M, T, S, A, M, S, T, G, A, B, pues con la teoría esta de que pues serían iniciales de algo, se podría empezar diciendo It's time to move to South Australia, Mosley Street. Mosley Street sería la carretera principal que atraviesa el Green Lake y donde la ex enfermera que antes mencionábamos vivía. Bueno, es una interpretación más, como que podríamos haber leído It's time to meet the stranger abyssal monster. Bueno, es que sí. Por decir se pueden decir muchas cosas. Claro. En 1994, John Harvey Phillips, jefe del Tribunal Superior de Victoria,
y presidente del Victorian Institute of Forensic Medicine, reexaminó el caso para determinar la causa de la muerte y concluyó que no hay apenas duda de que fue digitalis. Digitalis purpurea, que es una especie de hierba de la familia de las escrofulliráceas, la cual pues tiene un componente altamente tóxico si se ingiere. Phillips apoyó esta conclusión en el hecho de que los órganos estaban congestionados, como hemos dicho y recalcado mucho al principio, que todo estaba congestionado en el cuerpo, lo que perfectamente podría encajar con el efecto de la digitalis. Además del hecho de que no había evidencia de ningún tipo de enfermedad en el fallecido y la ausencia de nada microscópico que pudiera ser detectado... Macroscópico. Pues que macroscópico... No, se refiere a algo detectable a simple vista, algo más grande. Ya, es que no tiene sentido. Pues eso, no se podría especular nada. Y decía claramente, bueno, sí que se podía especular. Lo que decíamos antes, la explicación de la serpiente que se muerde la cola. ¿Cómo podemos resolver un caso aparentemente irresolvible? Sí, pero pues ojo, porque 3 meses antes de la muerte del hombre de Somerton, ¿qué había pasado? Pues que, bueno, vale, sí, pero lo que quería decir era que se intenten explicar las cosas. Ya, sí. Pero concretamente a lo que tú te refieres es que el 16 de agosto de 1948, meses antes de la aparición del cadáver en la costa, pues salió a la luz la muerte por sobredosis, precisamente por digitales, eso sí, pero oye, del secretario asistente del Tesoro de los Estados Unidos. Ya estamos hablando de otro continente. Un tal Harry Dexter White, que había sido acusado de espionaje, eso sí, en la operación militar mencionada previamente, aquella entre que tú me has referido como contraespionaje. Sí, la operación Venona. Con los rusos y los soviéticos. Sí. Pero bueno, además que a este Dexter White se le había acusado de espionaje en favor de los soviéticos, o sea, de ser una especie de infiltrado. Sí, quieras o no, sí, está relacionado, porque antes lo hemos podido relacionar con ese caso de la hipótesis de que el muerto fuera un espía. Claro, pero como no se puede demostrar que ni era un espía el misterioso muerto... Es pura especulación. Ni que fue digitalis, en verdad, pues claro. Es pura especulación. Es hacer novela. Es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Ya lo he dicho antes. Bueno, el caso es que el ex jefe superintendente Lynn Brown de Australia del Sur, que trabajó en el caso en los años 40, afirmó recientemente, hace unos poquitos años, la verdad, que él creía personalmente que el fallecido tenía que ser un hombre de algún país del bloque del Este. ¿Por qué? ¿Los motivos? Él lo sabrá no por la Constitución, por los detalles vistos, ¿o tú por qué lo dirías? Hombre, él dijo que esto explicaría, por ejemplo, que la policía fuera incapaz de dar con su identidad, ni siquiera después de haber hecho pues llamamientos en plan rollo Interpol, ¿sabes? De identificación a nivel internacional, de mostrar los datos, porque claro, no había transparencia entre el bloque soviético y el... Si tú vivías en el bloque soviético, la policía occidental no tenía el más mínimo dato sobre ti. Claro, no se puede basar en ningún hecho fundado, pero bueno, no está mal visto, creo yo. Pues sí, y como podéis suponer y hemos dado a entender desde el principio, el caso todavía se considera abierto y el busto, que todavía contiene fibras de cabello de la víctima, algo así un poco morboso, un detalle morboso, se encuentra en posesión de la South Australian Police Historical Society y cualquier intento de identificar correctamente el cuerpo ha sido obstaculizado por el hecho de que el formaldehído utilizado para embalsamar el cuerpo y conservarlo ha destruido gran parte del código genético del ADN y bueno, pues también se ha perdido curiosamente aquella maleta marrón que se descubrió en una de las taquillas de la estación de Somerton. Y bueno, esta maleta fue destruida. ¿Por qué? No se sabe. En el año 1900... Las pruebas se van destruyendo, pero claro, ¿por qué destruir pruebas de un caso que todavía no se ha resuelto? ¿Por qué? Claro. Y bueno, también muchas declaraciones de testimonios habían desaparecido de los archivos de la policía con el paso de los años. Es un poco extraño, que vayan desapareciendo cosas. Supongo que es para quitarse de encima ese caso que era un poco pesado, que no se pudiera resolver, y vamos acabándolo así de enterrar poco a poco, destruyendo las pruebas, es mi opinión. Pero no se sabe, yo me estoy refiriendo a unos datos que he encontrado y si dicen esto, pues esto digo. Pero bueno, actualmente en el año 2009 hay más intentos, ¿no, Daniel, de intentar resolver este caso? Pues sí, justo este año, en marzo, un equipo de la Universidad de Adelaide, liderado por el profesor Derek Abbott, inició un intento de resolver el caso. Intentaron descifrar el código y además exhumaron el cadáver para realizar un análisis de ADN. Como la teoría del espionaje está creciendo con el paso del tiempo, el ADN podría relacionar al hombre de Somerton con una breve lista de apellidos que, por tanto, redujeran el foco de búsqueda, ¿no?
pero como hemos dicho antes, el formaldehído en el cual se encuentra el cuerpo conservado habría destruido parte de ese ADN, ¿no? Pues sí, pero vaya, el caso es que como los estudios han mostrado que una de cada 5 personas no están relacionadas con el hombre que creen ser su padre, Fail. pues esto, no sé qué estudios serán, pero bueno, los medios de comunicación han sugerido que quizá entonces Justin, la famosa Justin, pues Ese podría... seudónimo de mascota. Sí, que la famosa Justin pues podría haber tenido un hijo fruto de su relación con Alf Vauxhall o el hombre de Somerton, y que en este caso su hijo, que hoy en día se supone estaría vivo, podría tener un ADN relacionado con alguno de los dos. Así pues, un análisis de ADN acabaría con esta especulación. Pero bueno, en un programa de actualidad informativa, el detective retirado Gary Feltus, que trabajó en el caso durante varios años, hizo una cosa muy fea, que es, admitió conocer la identidad de Justin, o nuestra mujer misteriosa, si la queremos llamar de otra forma, pero que, queriendo proteger su privacidad, rechazó revelarla. O sea que el hombre va a la tele, dice que la conoce, pero no da más datos. Protagonismo. Lamentable. Bueno, como estamos viendo, tanto Gary Feltus como Derek Abbott apoyarían la teoría aquella de la ex enfermera y ese tal Alfred Vauxhall. Concretamente, prosiguieron y están prosiguiendo las investigaciones de Abbott y su equipo y han llevado a cuestiones relacionadas con las hipótesis que la policía ya había construido sobre el caso. La policía creía que la marca de cigarrillos, aquella que mencionamos al principio, la Kensitas, en el interior de un paquete de Army Club, o sea, una sustitución de cigarrillos, era una práctica común en la época para hacer ver que uno fumaba tabaco del caro cuando en realidad pues no se podía permitir pagar ese tabaco de más calidad. O sea, era para quedar bien. Pero curiosamente, sin embargo, un análisis reciente confirmó que por aquel entonces precisamente eran los Kensitas los cigarros que eran más caros, lo que abre una nueva posibilidad, que nunca ha sido investigada, de que la fuente del veneno pudiera haber estado en los cigarrillos, que estos cigarrillos fueron sustituidos sin que la víctima se diera cuenta. Esto es muy interesante, ¿eh? Y además nunca se ha investigado, esos cigarrillos se destruyeron. Sí, pero bueno, el caso es que dejas la pista. Sí. ¿Vale? Abbott también investigó el hilo encerrado de la marca aquella Barbour, aquella marca que de hilo, sí, tenía de tanto ropa, prestigio, y encontró distintas variantes del embalaje, lo que podría dar pistas en qué país se podría haber confeccionado. Pues bien, la investigación ha revelado también, por ejemplo, que los informes de las autopsias, y esto es un detalle curioso, de las autopsias de 1948 y 49, se han perdido, y que además la colección de notas de este Cleland, del que hemos estado hablando al principio, la colección de notas de Cleland de la biblioteca Bar Smith, pues no contiene nada sobre el caso. Por eso decía los elementos así un poco de conspiranoia. Pero bueno, sin embargo, Maciej Henneberg, profesor de anatomía en la Universidad de Adelaide, examinó imágenes de las orejas. Ahora, antes que mencionabas tú las orejas, así un poco élficas y tal, pues bueno, examinó imágenes de las orejas del hombre de Somerton y encontró una cosa curiosa, y es que la cavidad superior de la oreja es más grande que la inferior. Y bueno, muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y esto que a mí qué me importa? Pues no, sí que te tiene que importar, porque esto se trataría de un rasgo que solo posee entre el 1 y el 2% de la población caucásica o de raza blanca. Expertos dentales, además, han encontrado desde entonces que el hombre de Somerton tenía anodoncia en ambos incisivos laterales. La anodoncia, que básicamente significa que no tiene dientes, pero no que no tenga dientes porque se le han caído, sino porque ya genéticamente no los ha desarrollado. Que le faltarían esos dos Exacto. dientes. Un rasgo presente solo, además, en el 2% ya de la población humana en general. Bueno, y hablando de aquel código famoso que yo aludí, al código Da Vinci, la desencriptación se ha empezado de nuevo desde cero. Se ha determinado que la frecuencia de letras es considerablemente distinta de la que se podría dar escribiéndolo aleatoriamente. La frecuencia todavía ha de examinarse más en sí para ver si el nivel de alcohol en la sangre podría alterar lo aleatorio de dicha frecuencia de distribución. Eso sí, cuando hablamos del informe de la autopsia, en ningún momento se hablaba de que el cuerpo habría estado bajo los efectos del alcohol horas antes de su fallecimiento. Por lo tanto, bueno, esto es hablar por hablar. El formato del código, en el que está escrito, que aparecía en la contraportada del libro, además parece seguir el formato del cuarteto del poema del Rubaiyat, lo que apoyaría la teoría de que se trate de un código creado para usarse solo una vez. Por eso, copias del Rubaiyat y del Talmud y de la Biblia están siendo compradas actualmente con el código usando ordenadores para obtener una base estadística.
aunque lo breve del código puede que requiera obtener la edición exacta usada para su creación. Pues con el original perdido en los años 60, los investigadores han intentado encontrar la edición de Fitzgerald, aquella en la cual correspondería la aquello primera que decíamos edición, aquella. del Shining y del Silver, pero no han tenido éxito. Pero vaya, el caso es que, como un periodista escribió en 1949, haciendo referencia a uno de estos versos del Rubaiyat, pues el hombre de Somerton parece haberse asegurado de que el vaso estaría vacío, excepto para la especulación. La especulación, que es lo que nos vamos a disponer a hacer tú y yo ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Qué se podría deducir de este caso? ¿Tú por qué hipótesis te inclinas? Yo, No sé, venga tú. es muy primero. conspiranoica, ¿vale? Pero la del espía soviético, a pesar de que no haya pruebas concluyentes, como de ninguna otra, me parece de las más plausibles. A ver, que fuera soviético o no, eso ya... Del bloque del este. Da igual, aunque fuera del bloque occidental, da igual, pero la cuestión del espía en sí me cuadra un poco. Porque ¿por qué esos dos casos que en un principio no tienen relación ninguna, de repente en cuanto el hombre pasa a declarar como posible identificador del cuerpo, la familia, en concreto la mujer, empieza a recibir amenazas con un hombre que la quiere atropellar y que le dice no hables más con la policía? Pero el hombre este no tiene relación ninguna. No con las tiene relación operaciones. ninguna, pero como la policía, como te dije, como la policía vio que el caso de la muerte de su hijo y de él estando inconsciente en la playa y el hijo había muerto en circunstancias muy parecidas a las del hombre de Somerton, es decir, que no se sabía por qué murió, entonces dijeron, quizá tiene algo que ver, aunque sucedió, ya digo, pues casi medio año después, este segundo suceso. Pues la policía lo llamó para ver si quizá tenía algo que ver. Y le dijeron que fuera a identificar el cadáver del hombre de Somerton, pero él dijo que no, que se trataría de ese ex conocido suyo, es compañero de trabajo y tal, pero que no. Y desde entonces el infierno se apoderó de esa desgraciada familia. Yo apostaría por una nueva hipótesis que no hemos mencionado, que sería la de, como pasó con Boisaka, un caso que por X motivos, no por falta de investigación, creo yo, sino por juegos del universo, por cosas del destino... un hombre murió y punto. Un hombre murió y punto, exactamente. Nadie lo reclamó por X motivos que sean, o sí, pero... Pero claro, ¿por qué no estaba fichado nada en ningún sitio? ¿Por qué tenía las etiquetas cortadas? Bueno, a ver, yo lo de las etiquetas, yo corto las etiquetas, no todas, pero las que se ven yo las corto porque no me gusta. Sí. O sea, bueno, no pero sé. Es que, claro, cortar etiquetas... Pero el del tabaco es muy curioso, ¿eh? ¿Por qué un hombre cogería, en aquella época, que era una época en la que uno hacía lo del tabaco, eso del cambiazo para fardar, ¿por qué coges y metes cigarros caros dentro de un paquete de cigarros baratos? ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza que la gente se entere de que compras tabaco bueno? Cosas del vacío. Cosas que no tienen sentido. Y bien, os vamos a dejar con unos momentos musicales y después volveremos con muchas más cosas, con la recomendación del libro de la semana, con la nueva sección del What the Fake. Así que os dejamos ahora con unos minutos musicales y a ver si llegáis a alguna conclusión sobre ese enigmático muerto aparecido en Australia en el año 48. El hombre de Somerton. Y ahora empezaríamos la sección de Daniel, en la cual nos recomendaría un libro, esta vez muy relacionado con el caso que acabamos de hablar. Es una novela de Stephen King y también habla, Daniel, de un cadáver sin identificar. Pues sí. Estamos hablando de una novela de Stephen King, publicada no hace mucho, es del 2005, es relativamente nueva, llamada The Colorado Kid. El chico de Colorado. El chaval de Colorado. El chaval de Colorado, sí. Bueno, ¿por qué decimos que está relacionada? Porque, y no soy yo solo, pero muchos pensamos que se ha inspirado en el caso de Somerton. ¿Por qué? Bueno, trata de el hallazgo
un cuerpo sin identificar, encontrado pues en una pequeña isla en la costa de Maine. Ya sabemos que las novelas de Stephen King siempre tienen lugar pues en este estado tan impresionante, ¿no?, de Estados Unidos, que es como una especie de microclima allí, un sitio ideal para pasar miedo. Un sitio ideal para todas estas cosas truculentas. Pues bien, como no, el fallecido no tiene ningún tipo de identificación o pistas que puedan llevar a una conclusión bastante clara. Y además el caso a lo largo de la novela pues se van lanzando hipótesis, como en el caso que hemos comentado del hombre de Somerton, y van llevando pues a callejones sin salida, ¿no? El libro está contado además por dos personajes que son dos periodistas, y tiene la estructura como de un falso informe, ¿vale? Se van narrando los hechos que vivieron estos dos personajes pues alrededor de las investigaciones y de las publicaciones en la prensa de este suceso. Y además, como no, pues hay dos personajes así un poco opuestos en cuanto a generación y tal. Uno es Dave Bowie, que nos recuerda, como no, al amigo David Bowie, que se trataría pues de un hombre de 65 años, que es el editor del periódico local, el Weekly Islander. Y bueno, luego la otra protagonista, que es la que reina en la portada, una moza así turgente del buen ver y del buen ver, y con vestidos sugerentes y tal, que es Stephanie McCann, que es una chica de 22 años que tiene un posgrado en la Universidad de Ohio. Y sí, Macho, gracias, tiene un posgrado. Tiene un posgrado. No es licenciada, secas, tiene un posgrado. Lo voy a utilizar eso yo a partir de ahora. Cuando vea una chaval le voy a decir, oye, yo tengo posgrado. No, te voy a comentar, mira, esa chica tiene posgrado. Pues sí, esta chica tiene posgrado, y además se va a trabajar como de interna en verano a la publicación esta, a la Islander. Y bueno, y allí pues empieza a tomar relación con este caso, y es ella la que se propone pues desvelar el misterio de quién se trataba realmente. No os vamos a contar más del libro, evidentemente lo tendréis que descubrir vosotros, pero sí que os vamos a decir una cosa, que para los que no seáis muy lectores, tengo una buena noticia que daros, y es que hace pocos días salió la noticia de que van a hacer una película. Van a hacer una película que empezarán a rodar, supongo que en 2010, sobre este libro. Y bueno, tú decías antes, no se ha hecho una película sobre Somerton. Bueno, exacto, pero quizá indirectamente se hace sobre un caso bastante parecido. Un libro que, si no recuerdo mal, ha sido editado hace pocos años, en el 2007, 2005, sí. Y que recordaría a este caso del hombre de Somerton. Y ya sabemos cómo es Stephen King, la gracia de Stephen King con esos personajes tan carismáticos. Y yo creo que la gracia siempre de los libros de Stephen King son precisamente los personajes más allá de la historia. Y bueno, la última obra de Stephen King, si no me equivoco. La última obra. Sí, ¿no? ¿O no? No, yo creo que ha hecho más, ¿eh? Yo es que no soy un acérrimo lector de Stephen King. De hecho, reconozco haber leído solo El Resplandor. Pero bueno, quizá me anime a leer esta novela, ¿eh? Hombre, ya que la recomiendas, tienes que hacer honor. Sí. A mí es que me descubrí el otro día que existía esta novela y me llamó la atención la trama y tal, y dije, hombre, pues habrá que echarle una ojeada. Así que bueno, os la recomiendo a vosotros y de paso me la recomiendo a mí también. Pues recomendación hecha. Y ahora toca la nueva sección. Bueno, somos así
Unos cañeros también. Esto de Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Esto es la otra cara que no suele salir en los programas, ¿eh? Exactamente, el backstage. ¿Y de qué se trata esta sección de WTF? What the Fake? Fake es una palabra inglesa que hace referencia a fraude. Y en esta sección vamos a hablar de... Pues de fraudes, cómo no. Y no vamos a andar muy lejos, tanto de tiempo, bueno, sí, un margen de 50 años, pero donde no vamos a salir, aprovechando el monográfico, es de Australia. Y os vamos a contar uno de esos casos, una de esas leyendas urbanas que más ha perdurado en la comunidad anglosajona, aquí no es muy conocida, y por eso, pues aparte, la damos a conocer aquí, que es el caso de las misteriosas desapariciones de unas niñas en una montaña mágica de Australia. El misterio de las desapariciones de Hanging Rock. Y bajamos un poco el rock porque somos nosotros los que tenemos que hablar. Y esta historia ocurre el día de San Valentín, un 14 de febrero del año 1900, en un pueblo llamado Buten. Al final del bosque. Al final del bosque, es un nombre así ya poético que da para la imaginación, parece sacado de un libro de Winnie the Pooh. Pero bueno, este pueblo está cerca de Melbourne, Australia. Todo esto sucede a unas niñas de un colegio llamado el Colegio Appleyard, un colegio formado por 19 chicas, la mayoría adolescentes, y bueno, estas se fueron de picnic con dos profesoras. Una tal Mademoiselle Diane de Poités, que era la más joven de las dos, que enseñaba francés y danza. Como no, y se llamaba Diane. Claro que sí. Y una tal Greta McCraw, una típica solterona escocesa de mediana edad, y era, como no, la profe de mates, no podía fallar. Otro de los adultos del grupo era Ben Hussey, un conductor del coche alquilado por el colegio. Bueno, Mistress Appleyard, que así era la directora, la cual daba nombre al colegio, no formaba parte de la expedición. Pero en la expedición ocurrieron ya el kit de la cuestión. El kit de la cuestión. ¿Qué pasó? Pues nada, que el grupo salió por la mañana, el sábado, bastante temprano, y bueno, recorrió los 7 kilómetros que llegaban hasta el lugar del almuerzo, ¿no? El lugar de este picnic. Pues nada, llegaron un poco antes del mediodía y evidentemente, como en todo topicazo, el día era muy buen día, hacía mucho sol y después de comer, como no, les vino la morriña y empezaron pues a dormitar, a esparcirse y a mancebarse a la sombra de los árboles y de las rocas, como no. A entrar en comunión con la naturaleza. Exacto, solo faltaba el arroyuelo por allí. Y como no faltó, porque algo más allá, allí relativamente cerca, había un riachuelo. Y estaban los boyers. Los boyers estaban compuestos pues por un coronel, el coronel Fitzhubert, Mistress Fitzhubert, su sobrino, y un tal honorable Michael Fitzhubert. Los honorables, vamos. Y que era el lacayo de Albert Crandall. Bueno, el caso es que hacia las 3 de la tarde, 3 chicas mayores de ese grupo de 19 adolescentes pidieron permiso a las profesoras de francés y matemáticas para explorar la roca. Las 3 jóvenes, quedaos con los nombres, o no, bueno, el caso es que son las principales protagonistas de este extraño suceso, son Irma Leopold, Marion Quet y una muchacha a la que solamente se le recuerda por un nombre, Miranda. Tenían todas 17 años y destacaban por ser sensatas y responsables, claro, como no, ¿quién mejor indicada que ellas para salir de excursión? Claro. Bueno, tras un breve comentario entre los adultos, durante el cual se observó que los relojes, curiosamente de Ben Hussey y Miss Crow, se habían parado a mediodía, se acordó dejarlas ir. Posteriormente dieron también permiso a otra joven, a una tal Edith Horton, una chica más joven de 14 años, para acompañarlas. ¿Pero qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, que las mozas se alejaron un poco de la zona del picnic. Esto siempre pasa, como en toda buena excursión, los chavales se tienen que alejar. La exploración, el espíritu de la aventura. La exploración, claro. Pues nada, cruzaron el riachuelo este y se perdieron de vista a eso pues de las 3:30 de la tarde. Nada, Michael Fitzhubert y Albert Crandall, los voyeurs estos, que estaban ahí sentados en el riachuelo y estaban echándole un ojo a las mozas, pues nada, vieron que Irma iba adelante, detrás iba seguida de Marion, Miranda y Edith, y se les fue un poco la vista. Pues nada, Albert, como buen hombre de aquellos tiempos, les pegó un silbido de esos fuertes. De auténtico gentleman. De gentleman, sí, de auténtico coronel en la batalla. Pues nada, y Mike se levantó pues con intención de seguirlas, como no, para no dejar escapar las buenas fembras por ahí, y desistió después de andar solo unos metros porque desaparecieron tras unos árboles, así de la nada. Bueno, las muchachas se alejaron de la zona de picnic
Cruzaron el riachuelo y en el lugar de la merienda donde todos dormían, hacia las 4:30, Hussey deseaba ya reunir a todo el mundo y a todo el personal para volver de vuelta al colegio. Él y Mademoiselle de Poitiers se dieron cuenta de que faltaba también la señorita McCraw y nadie la había visto marchar, pero se creía que había seguido las chicas exploradoras. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se supone que pasa? Que las chavalas llegan a una extraña montaña con tradición mágica de elementos asociada a elementos de la naturaleza mística y cosas así, una montaña con leyenda como sería aquí Montserrat, que estaba muy cerquita. Bueno, no es una montaña, sería más bien como una especie de montículo, una formación rocosa curiosa, y seguramente debido a esa singularidad geológica se le asocian esas leyendas alrededor de ella. El caso es que esas chavalas se van por ahí, se empiezan a dar vueltas, y hay una película basada en el caso que vamos a retratar esta escena de cuando las muchachas entran en la montaña. Se llama Picnic en Hanging Rock. Una película que tuvimos visto y que nos parece lamentable. Sí, porque es una cosa muy del vacío, no tiene... Es un poco de, como nos dijo la amiga con la que estuvimos viéndola, una peli para verla fumado. Exactamente. Sí. Bueno, pues a lo que me refiero es que según se ve esta película, las chavalas empiezan a andar por unos recovecos, a ser felices, a rozar con las puntas de los dedos las rocas, sentir la naturaleza. Luces, oyen unos ruidos, unas cosas. Empiezan a decir frases del vacío. No recuerdo, había una muy buena, no recuerdo cómo eran. La gente no sabe que es ignorante, pero lo es, o algo así. Pero sin venir a cuento, vamos. Bueno, el caso es que esa escena viene a retratar una de esas llamadas zonas ventana. Uno de los detalles, no sé si os habéis fijado, es en la parada de los relojes en una hora determinada. Un fenómeno propio de las zonas ventana. También, más adelante, hablaremos de un extraño fenómeno que dice ver una de las chicas que fue allí, una nube rosa. Y bien, Daniel, ¿qué pasó después? Pues que las chicas desaparecieron, no volvieron a reunirse con el grupo. No volvieron a reunirse con el grupo y, de hecho, la cosa quedó así, no se volvió a saber nada más. Y evidentemente en la película, al final, por ejemplo, se ve que están ahí en una escena así como que se están pegando unos orujazos. La directora de la escuela, que es así un poquito de que le va la bollería fina, como a casi todas, sí, como se lo pasan muy bien en la escuela. El bollicao. Y hay otra que está allí, que es la amiga y al mismo tiempo, al parecer, prácticamente, según la peli, amante de una de las chicas desaparecidas, la guapa, la que es así, la ninfa rubia, la que quiere perseguir el coronel. ¿Era coronel o teniente? Sí, bueno, el coronel. El señor que silbaba. De Whistler. Sí, de Whistler. Pues nada, y así acaba la película, una conversación muy del vacío, sin sentido, y todo esto ha acabado pensándose que era cierto. Mucha gente se lo creía y dijo, sí, Hanging Rock, las misteriosas desapariciones de Hanging Rock. Pero ¿qué pasó? Que es una novela. Es una novela. Se hizo una novela después de este caso acontecido en el año 1900. Pero bueno, dando más detalles del caso, es que una de las chicas, Erith, confesó que había visto a la profesora de matemáticas que apareció de la nada, una profesora súper recatada, solterona de matemáticas, en bragas, por el monte, a la vez que dijo haber visto una extraña nube rosada en el cielo y que la profesora parecía como estar en otro mundo y que bueno, le chocaba ese comportamiento y en esa situación en la que se encontraba la profesora porque pues tenía fama de ser más estricta que nadie y no había un porqué de esa extraña conducta de la mujer profesora de matemáticas. Y bien, como tú bien has apuntado, Daniel, años más tarde al supuesto suceso de Hanging Rock en el 1900, aparece una novela que se llama Picnic en Hanging Rock, en la cual se inspiró la película. Y bueno, ¿qué nos puedes decir? Es una novela que aparece en el año 1967, una novela de drama y misterio, lógicamente, como todos los hechos que hemos expuesto aquí, por el escritor australiano Joan Lindsay. ¿Qué pasa? Que se lo inventó todo, este buen señor la escribió como un falso hecho real, como muchas novelas que hay, y la gente se lo creyó, la gente le entró la locura y se lo creyeron todo. Y el caso se lo tragaron con patatas, porque mira, no hay ni documentos en los periódicos de la época que constaten este caso. Algo muy extraño, ¿no? Sería un caso muy sonado como para no aparecer. No hay nada. Concretamente, de hecho, el día de San Valentín de 1900
caería no en sábado, como afirmaría la historia original, sino en un miércoles. Ahí ya encontramos una incongruencia. Claro. También ese colegio de señoritas, que realmente se llamaba el Clyde College, sí que existía, pero no fue inaugurado hasta 1910, 10 años más tarde de que apareciera en la historia original. Una cosa del vacío totalmente muy surrealista. Pero este colegio, bueno, aparte de que sería inaugurado en 1910 en un suburbio de Melbourne, no pasaría a Buden, como aparece en la novela, hasta en 1919. O sea, ahí hay yo creo que el misterio de Hanging Rock, esa parada de reloj, si es real, sí, era además, de décadas. La escritora es un poco guasona, había dicho escritor, pero es un poco guasona porque en una entrevista que le hicieron en un periódico de Melbourne en el 77, cuando le preguntaron sobre si el caso era realmente verdad o ella se lo había inventado, en lugar de reconocer lo flagrante, ella, evidentemente para hacer así un poquito de marketing, respondió: para mí, esta es una pregunta imposible de contestar. La realidad y la ficción están íntimamente relacionadas. Ya. Bueno, a ver, ¿eso qué quiere decir? Que te lo has inventado, maja, te lo has inventado. Se trata de un fraude esto. De un fraude, pero no directamente, porque ella lo escribió como obra de ficción. Ya, pero la gente... Aludiendo... Sería claro. Un caso parecido al Necronomicon, ¿no? En el que sí. Lovecraft habla reiteradamente en sus libros de un libro de los muertos que realmente existe, que no existe. Que además tuvo él que salir... reiteradamente en muchas ocasiones a decir, por favor, esto me lo inventé yo, y la gente a las bibliotecas diciendo, por favor, bueno, aquí ya estamos Necronomicon. adelantando una nueva sección de What the Fake, pero el caso es que duele un poco que este suceso de Hanging Rock haya pasado todavía en los anales de los libros de ufología, por esa nube rosa, o de misterios en general, todavía como un hecho verídico, ¿no? Que realmente sucedió. Hemos podido encontrar libros de diferentes obras en los que se relata este caso como cierto, como muchos otros que nos dedicaremos a ir contándoos aquí en la sección de What the Fake. Así que, Daniel, subimos un poco esta musiquilla y nos vamos a despedir para irnos a Montserrat. Pues sí, así que hasta la semana que viene. Y nos vamos a ir a Montserrat. Cierto, nos vamos a ir a Montserrat. ¿Qué pasa? ¿No lo sabes o qué? Hombre, claro que lo sé. Nos vamos te a has ir. pillado. Claro, es que son las ganas ya. Las ganas de pillaje. Las ganas de pillaje y rapto. Y de encuentros. Y de ten cuidado con el encuentros, rapto, sí. que te puede pasar como a Travis Walton. Hombre, espero que no, porque mañana tengo muchas cosas que hacer, Sí. Tengo que prepararme cosas, pero vaya, en fin, sí, nos vamos a ir a Montserrat, como dijimos al principio, bueno, como dije yo al principio, así que me salió de la nada. Pero sí, nos vamos a ir a Montserrat con nuestros amigos de La Sombra del Espejo de Expediente FDM. Sí. Bueno, total, que acabamos el programa, esta edición de Tierra Incógnita, en la que os hemos presentado un caso muy poco conocido. Creemos que no sé si hemos sido pioneros en territorio nacional sobre tratar el caso del cadáver de Somerton. Ahí os lo hemos presentado y bueno, hasta la semana que viene. Pasarlo bien y ser feliz. Són les 12 de la nit. La temperatura és de 19 graus i la humitat del 72%.